Bueno, seguimos adelante. Después vamos a tener un tiempito para alguna pregunta que tengan y voy a terminar el material que preparé para la clase y seguir abundando más acerca de lo que es el Evangelio de Mateo. Voy a compartir donde nos quedamos. Bueno, pensando y siguiendo en este mismo tenor acerca de lo que es el reino, para que nosotros tengamos una idea pues, más clara de esta intención que tiene Mateo, debemos saber, hermanos, que Mateo va a utilizar de manera muy reiterada la frase el reino de los cielos, ¿no? Que en el Evangelio aparecerá en 32 ocasiones. 32 ocasiones. Esto es sumamente interesante de resaltar porque, bueno, ahí aparecerá básicamente el equivalente a lo que se conoce como reino de Dios, que lo utilizará 5 veces, ¿no? 5 veces, pero ambos conceptos tienen que ver con la misma idea, ¿no? Pero Mateo ocupará primordialmente el tema del reino de los cielos. Debemos saber, hermanos, que el tema del reino de los cielos para un judío era una forma velada de hablar acerca del reino de Dios. Entonces, es muy probable, hermanos, que este término que haya utilizado Mateo con una significación muy especial pudo haberse referido a la etapa del reino cuando el rey ya se ha alejado de los suyos en presencia física. Recordemos que ya cuando se escribe el Evangelio de Mateo, Jesús ya no está más con los suyos, ¿no? Ha ascendido a los cielos. Y por lo tanto, esta expresión, el reino de los cielos, tenga que ver con esta connotación. Pero ya sea que se hable del reino de los cielos como un lugar o reino de Dios, en ambas expresiones subyace la misma idea de lo que hemos venido platicando. ¿Okay? Bueno, esto lo vamos a encontrar, es un dato para que sepamos cada vez que veamos en el Evangelio de Mateo la expresión reino de los cielos, reino de Dios, debamos colocarnos en la importancia que tiene esta expresión. Y otra expresión que será muy común, que aparecerá en el Evangelio de Mateo, tiene que ver con esta denominación que ya la vimos al principio en la introducción del Evangelio, con el título mesiánico de Hijo de David. Esta expresión, Hijo de David, ¿no? que tiene que ver mucho con la esperanza mesiánica de la línea davídica, de la descendencia del rey David, se menciona 9 veces en el Evangelio, y que bueno, esta expresión es otro rasgo típico del tema del reino que estamos hablando, ¿no? Porque evidentemente va en función del rey, del hijo del rey, en este caso David, y que evidentemente es del carácter judaico del Evangelio que estamos estudiando, ¿no? Solamente para mencionar que cuando encontremos la expresión en el Evangelio Hijo de David, pues va siempre en función de esto, ¿no? De la grande figura de David en el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Qué más debemos saber del Evangelio, ¿no? ¿Qué otras cosas tenemos que conocer para ir profundizando en el conocimiento o en los grandes temas o en las grandes ideas que tiene este Evangelio en función de Jesús? Bueno, lo que vamos a encontrar materiales, hermanos, muy propios de Mateo, que solamente le pertenecen a Mateo. Ya expliqué un poco en la hora pasada que cada autor va a elegir de manera arbitraria, si se puede llamar, o indiscriminada, las fuentes que tiene para conocer sobre los dichos de Jesús, pero también va a elegir
¿Qué de todo eso que dijo Jesús? Supongamos, no nos vayamos a los 30 años, los 3 años de su ministerio público, que ya en sí mismo es mucho, ¿no? 3 años, se dicen muchas cosas, se viven muchas cosas, se hacen muchas cosas. Y entonces, a diferencia, lo mismo sucederá con Marcos. Marcos tendrá su propio material, ¿no? Lucas también tendrá sus propias fuentes de donde eche mano para conocer los relatos que va a establecer en su evangelio. Bueno, Mateo no será la excepción. Entonces vamos a ver solamente algunos materiales propios de Mateo. Y vamos a encontrar, hermanas, que hay narraciones peculiares que no aparecen en otros evangelios, ¿no? Que solamente los vamos a encontrar en Mateo. Bueno, vamos a encontrar la visión de José, que insisto, está junto con la visita de los magos y junto con la huida a Egipto y junto con la matanza de los inocentes. Estas 4 narraciones que aparecen en el capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio tienen un paralelismo muy interesante, ¿no? Con lo que es José y Moisés. ¿Ah? Vamos a ver si la próxima clase abundamos un poquitito más de estos paralelismos que existen entre estos dos. Bueno, estas historias no están ni en Marcos, ni en Lucas, ni Juan. Es propia de Mateo, ¿no? La narración del nacimiento de Jesús. La infancia de Jesús. Bueno, tenemos otra que es el sueño de la mujer de Pilato, donde dice que ella sueña que no debería matar a ese hombre. Bueno, según el capítulo 27, versículo 19, encontramos este detalle que no está en otro evangelio. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Esta historia, este detalle, Mateo lo incluye en su evangelio. Seguramente tendrá alguna fuente muy cercana que él conocía y que por eso lo incluye en el juicio a Jesús. Tenemos la muerte de Judas también, en el capítulo 27 del 3 al 10, ¿no? Evidentemente, esta narración chocará con lo expresado en Hechos de los Apóstoles. Pero encontramos aquí en esta narración como Mateo, seguramente con mucho dolor, porque bueno, Judas fue su compañero de viaje, o sea, fue también discípulo de Jesús, ¿no? Judas ahora lo vemos con ojos así de juzgamiento, ¿no? Pero fue discípulo de Jesús también. Y entonces vemos cómo muere y dice que fue y se ahorcó, según el versículo 5. Y tendremos otra tradición que hablará de que se despeñó y se destripó. Salieron todas las entrañas. Bueno, tenemos lo que estamos investigando un poquitito, la narración de la resurrección de los santos, que este episodio tampoco lo encontramos en otro evangelio. Y tenemos otro dato también, ya si se dan cuenta, son narraciones que tienen que ver con el principio y con el final. Y aquí vamos a encontrar el soborno de la guardia respecto de la tumba, ¿no? Y reunido con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Bueno, esta narración no aparece en otros evangelios. Esta es
propio. Seguramente Mateo tendría otras fuentes que propiciaron que él haya inscrito eso. Acuérdense, Mateo, si fue el discípulo de Jesús, pues no estuvo presente en la crucifixión porque terminó huyendo, ¿no? Según el mismo relato. Entonces, es muy probable que haya tenido fuentes muy cercanas a la mujer de Pilatos, por ejemplo, ¿no? Que haya conocido de estas historias. Bueno, entonces, esto es propio de Mateo, las narraciones que son propias que no encontramos en otro evangelio. Ahora, tenemos también parábolas que solo le pertenecen a Mateo, muy propias de Mateo, que evidentemente fueron elegidas con un propósito. Bueno, tenemos la parábola de la cizaña, la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio, que aparecen en este gran capítulo de las parábolas, la parábola de la red, bueno, la de los deudores, bueno, acá vemos lo que es el tesoro, el gran precio, las deudas, como les he dicho, tienen un sabor de un ex publicano. Los obreros de la viña, los 2 hijos, las bodas del hijo del rey, las 10 vírgenes y los talentos. Las 10 vírgenes y los talentos tienen que ver mucho con el sermón apocalíptico que aparece en Mateo. Bueno, esas serían entonces las parábolas, hermanos, que son propias de Mateo, ¿no es cierto? Y que no están de manera puntual en los otros evangelios, tal como aparecen en Mateo. Bueno, otra cosa que tiene Mateo, voy a irme rápido porque quiero llegar al punto final de la clase, que para mí es importante compartirlo. Los milagros peculiares a Mateo, que también son propios de él, que no los vemos registrados en otro evangelio, tiene que ver con los 2 ciegos, ¿no? Aunque Marcos lo plantea como un ciego, Mateo lo va a plantear con el número 2. El endemoniado mudo, que aparece en el capítulo 9, y la moneda en la boca del pez, ¿no? Esto estaría bueno que ustedes investiguen qué significa este milagro, qué simbolismo tiene, ¿no? De la moneda en la boca del pez. Muy interesante. A mí me llamó la atención, lo investigué hace tiempo y porque yo decía, ¿y qué significará esto, no? De tener que ir y pescar un pez y encontrar una moneda que tiene que ver con el tema del impuesto y todo eso. Bueno, interesante, así que los dejo ahí para quien quiera investigar. Este es un tema muy lindo para investigar, muy desconocido también para nosotros, ¿eh? Así que se los dejo ahí para que lo investiguen. ¿Qué significa esta narración de la moneda en la boca del pez? Bueno, y tenemos finalmente la fórmula bautismal. Ajá. Que no tendrá otro evangelio. Veremos una fórmula bautismal allá en el Hechos de los Apóstoles. Ahí tendremos otra fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la fórmula bautismal que encontramos en este pasaje. Y la otra no, yo me confundí, hermanos, no. Pensé que en la narración del bautismo de el etíope se encontraba la fórmula, pero lo que se encuentra en la narración del etíope es básicamente una glosa occidental que se utiliza en la liturgia cristiana cuando
Felipe le dice al etíope, si crees de todo corazón, bien pues, respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero más bien es una fórmula litúrgica que se utiliza en el bautismo. Bueno, tenemos esto, la fórmula bautismal que aparece en Mateo, que no lo tenemos en otro lado. Y lo que vamos a ver un poquitito la próxima clase tiene que ver con el tema de la iglesia, este pasaje del 16. ¿Qué tiene que ver la confesión cristológica, Pedro, la iglesia, las puertas del Hades, las llaves que se le dan a Pedro, etcétera? Ajá. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, ahora quiero terminar la clase con lo siguiente. Hay muchas maneras de abordar. Aún me queda todavía abordar una forma. No lo voy a hacer ahora. Seguramente lo traeré en la próxima clase. Hay muchas maneras, hermanos, de cómo abordar el evangelio, de cómo entenderlo, ¿no? Lo que voy a traer en la próxima clase tiene que ver con las 6 grandes secciones que vienen después de un discurso, pero después traigo otra propuesta, ¿no? Que plantea 5 grandes discursos de Jesús, ¿no? Y que se asemejan mucho a la Torá, porque la Torá tiene 5 libros, como libro de los Salmos, tiene 5 libros los Salmos, etcétera, todo va muy relacionado. Pero me parece interesante traer a la clase, ¿no? Como una reflexión, como, qué sé yo, como algo sumamente interesante del Evangelio de Mateo, es que en esta propuesta, insisto, ¿no? De acercamiento al Evangelio, es que este Evangelio, hermanos, tiene un plan, ¿no? Tiene un plan. Y el plan que tiene Mateo para plantear su Evangelio está dividido en 2 grandes movimientos. Insisto, es una propuesta de cómo encarar, de cómo entender la idea central que tiene Mateo al escribir su Evangelio. Entonces, se puede vislumbrar o se puede entender que hay 2 grandes movimientos que mueven, que rigen, que sostienen todos los 28 capítulos en los que se encuentra el Evangelio de Mateo, ¿no? Y que a veces, si uno no tiene un ojo muy entrenado para detectarlos, pues se convierte en casi imposible de verlos, ¿no? Bien. ¿Dónde vemos estos 2 grandes movimientos que tenemos en el Evangelio de Mateo? Estos 2 grandes movimientos, hermanos, se caracterizan porque se inician con una frase interesante, que es la frase desde aquel tiempo. Esta frase, hermanos, en el Evangelio de Mateo es significativa, porque la vamos a encontrar en 2 momentos significativos. El primero de ellos, hermanos, lo encontraremos en el capítulo 4, versículo 17, que ahora lo vamos a mirar. Y el otro lo miraremos o lo leeremos en el 16:21. Bien. Este sería un indicio, un modelo para poder saber qué significa esta frase desde aquel tiempo, ¿no? O desde entonces comenzó Jesús. Desde entonces comenzó Jesús, que esta es la traducción que tiene Reina Valera. No sé cómo dirían en otras versiones, ¿no? Pero ahora podemos constatarlo. Esta versión que está en la pantalla es desde aquel tiempo, ¿no? Así se traduce en Reina Valera. Desde entonces comenzó Jesús. Desde entonces comenzó Jesús. Muy bien. El primer movimiento, ¿no? Que inicia es en el 4:17. Vamos a leerlo, por favor, si alguien quiere leer para mí algunas diferentes versiones, solamente para saber con qué denominación está. Aquí Reina Valera dice, desde entonces comenzó Jesús, pero ¿alguien tiene otra versión? 4:17 de Mateo. Sí, leo, Dios habla hoy. Por favor. Dice, desde entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar. Ok.
Este primer movimiento, hermanos, que es la inauguración, la obertura de lo que tiene que ver con el reino, que ya hablamos ampliamente en la clase sobre eso, es que da paso este primer movimiento al ministerio público de predicación y de la realización de poderosas obras que Jesús va a realizar principalmente en Galilea. Recuerden que Galilea, bueno, no vamos a entrar mucho más en detalles, pero bueno, Galilea tiene un gran significado para el movimiento cristiano, ¿no? Entonces, Mateo con esto dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y ahí llega el mar de Galilea, empieza todo, ¿no? Empieza todo el ministerio público y la predicación de Jesús, la realización de poderosas obras en Galilea por las que la persona y la misión del Salvador fueron ampliamente presentadas al pueblo. Entonces, del capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 16, versículo 12, vamos a encontrar, hermanos, del capítulo 4, 17 hasta el capítulo 16, versículo 12, vamos a encontrar de manera general todo un plan sistemático que tiene que ver con la predicación de Jesús. El sermón de la montaña tiene que ver con la sanación del leproso, cuando Jesús sana al centurión, a la suegra de Pedro, cuando calma la tempestad, los demoniados gadarenos, los paralíticos, ¿no? Que eso está después del discurso de Jesús. Tiene que ver con el ayuno, con la hija de Jairo, los dos ciegos que reciben la vista, el mudo, elección de los discípulos, la misión urbana, la misión de los 12, las instrucciones que les da Jesús respecto de cómo tienen que vivir, ¿no? En fin, algunas otras situaciones que tienen que ver con quién es Jesús, cómo se plantea Jesús, ¿no? Las parábolas del reino que aparecen en el capítulo 13, etcétera. Entonces, hasta este primer movimiento, vamos a encontrar nosotros, hermanos, todo lo que tiene que ver con con la vida, la persona y la obra de Jesús, que fueron ampliamente presentadas al pueblo. Pero este primer movimiento terminará en el capítulo 16, versículo 2. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Yo no veo. No, justamente eso, que donde terminaba el primer movimiento, gracias. 16, 12. Esa es la consumación del primer movimiento. Pero entre el primer movimiento y el segundo movimiento, ¿no? Que ahora lo vamos a ver para que vean cuál es la diferencia entre uno y otro, está el punto máximo, ¿no? Está como la cumbre del evangelio. Que esto lo vamos a encontrar en el capítulo 16 a partir del versículo número 13. Del 13 al 20, hermanos, es el punto de quiebre, ¿no? Es el punto de inflexión. Esta obra de presentar a Jesús, sus hechos poderosos, sus palabras, ¿no? Va a llegar a una plena y real consumación cuando el Señor pregunte quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Que es la confesión cristológica que se da en Cesarea de Filipos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y bueno, algunos dijeron Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro profeta. Y entonces Jesús revira, ¿no? La pregunta y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En general, los hombres no habían discernido más que un profeta, ¿no? No sabían cuál, pero alguno, no sé. Cualquier profeta que hemos visto ya en clase. Sin embargo, hermanos, en esta parte del Evangelio, los apóstoles, por boca de Pedro, confiesan otra cosa. Tú eres el Cristo, es decir, el Mesías. Es la parte
más importante. Hasta ese momento, hermanos, antes de este versículo no ha habido una mención de tal naturaleza. Porque los primeros capítulos, hasta el 16, 12, habíamos visto a un Jesús que habla y hace, ¿no? Y sus dichos van acompañados de acciones, pero sus palabras son poderosísimas en sí mismas. Y hasta este punto de la narración, nos enfrentamos a esta confesión: tú eres el Mesías, el siervo de Yahvé, el ungido de Jehová, Adonai, Elohim, etc. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay una confesión de eternidad, hay una confesión de divinidad. Ahí, ya lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos un poquito sobre este pasaje, ¿no? Y entonces, en este punto máximo, sobre la base de esta confesión, no en la persona, sino sobre la base de esta confesión que hace Pedro, y en vista de la actitud negativa de la mayoría de las personas que Jesús preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, surge un cambio radical en el mensaje. Y aquí es algo muy interesante, hermanos, porque entonces empieza a develar el misterio del reino. A partir de esta confesión, Mateo puede abrir plenamente ya, ¿no es cierto?, cuál era la función de este reino, ¿no? Del reino que se había acercado a vosotros. Porque Mateo entonces puede, a través de Cristo, iniciar la preparación a los suyos para recibir este gran misterio. ¿Y cuál era, hermanos? Un reino basado sobre la obra de la cruz. Entonces Jesús está preparando a sus discípulos y a sus oyentes, no hacia los tronos de Roma, sino hacia la cruz del Calvario. Jesús entonces se está preparando. Y es ahí donde el misterio se empieza a revelar. Por eso la confesión cristológica es el punto de quiebre en la teología mateana. Es el punto más importante, porque aquí es donde quiebra entre los dos movimientos. ¿Por qué? Porque ahora el segundo movimiento, ¿no?, vendrá en el versículo 21. Ahí iniciará. ¿Quiere alguien leer para mí, por favor? Versículo 21, 16, 21. La misma expresión que apareció en 4:17, ahora aparece en 16:21. Por favor, ¿alguien gusta leer 16:21? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Gracias, hermano Pedro. ¿Se dan cuenta, hermanos? De manera intencionada, Mateo ahora nos dice: desde aquel tiempo comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y ser muerto y resucitar al tercer día. A partir de aquí, hermanos, empieza el camino de la cruz. Empieza el mensaje del sacrificio, empieza el mensaje, empieza un ascenso, diríamos, ¿no? En el primer movimiento vemos a Mateo presentando a un hombre que es poderoso en hechos y en obras. En sus palabras, en sus acciones. Es alguien que quiere que sus súbditos vivan de acuerdo a su realidad, y que ese reino que él habla, que él dice, ¿no es cierto?, solamente puede ser entendido cuando la persona confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, ¿no? Solo allí. Solo quien es capaz de confesar a Jesucristo como el ungido de Yahvé, entonces es capaz de entender la cruz, es capaz de entender el sacrificio. Y entonces este segundo gran movimiento se abre en aras o en función o en horizonte de la muerte. Desde aquel tiempo comenzó
Jesús a declarar, ¿no? Desde aquel tiempo, o sea, a partir de allí empieza ya, hermanos, a hablar sobre la cruz. Y si ustedes se dan cuenta, lo mismo sucederá en el 17:22. Por favor, si alguien gusta leer el 22 y el 23 del capítulo 17. 22 y 23 dice: Sí, por favor. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Gracias. Lean, por favor, ahora para mí, capítulo 20, versículos del 17 al 19. Y 19 del 20. Subiendo Jesús a Nazaret, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Muy bien, gracias. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que a partir de ahora, en este segundo gran movimiento del Evangelio, Mateo se asegura de que sus lectores o sus oyentes, ¿no?, entiendan que el camino del reino es el camino de la entrega, es el camino de la muerte, ¿no? El movimiento iniciado, hermanos, le llevó a la cruz y a la resurrección. Esto es muy interesante. O sea, este segundo movimiento, entonces, empieza a presentar a un Jesús que va a ser entregado, que va a ser golpeado, que va a ser, va a padecer mucho a mano de los ancianos, va a morir, ¿no? Va a morir. Ya la muerte está presente, la sombra de la cruz se hace mucho más grande, pero resucitará el tercer día. Entonces, muerte y resurrección, queridos hermanos, volvemos a repetir, es el núcleo, es el centro del Evangelio. Y Mateo lo plantearía de una manera magistral y dirá: este hombre que yo les he presentado en este primer movimiento, ¿no?, es un hombre que va a ir a la cruz, va a morir, pero va a resucitar. Y es allí, queridos hermanos, en ese mensaje, en ese misterio revelado del reino, donde se ilumina por fin la mente de los apóstoles. Y entonces podemos ver una reacción interesante en esos 40 días del que nos habla el Evangelio, ¿no? Y que evidentemente, hermanos, en esos días, pues Jesús, ¿no?, se hace una realidad. Ahora los discípulos lo entienden. De este modo, los discípulos empiezan básicamente a entender y a prepararse para el cumplimiento de la Gran Comisión. Para el cumplimiento de la Gran Comisión. Entonces, es interesante, hermanos, ver cómo Jesús es presentado por Mateo como Marcos, acuérdense que el propósito de Marcos lo encontramos en el capítulo 10, versículo 45, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Habla también de la muerte. Ese es el punto central del propósito de Marcos. Y para Mateo, hermanos, el propósito central lo encontramos en el inicio de este segundo gran movimiento, ¿no es cierto?, donde dice que Jesús les empezó a decir a sus discípulos, ¿no?, es necesario que vaya a Jerusalén, padezca, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Esto es fundamental para entender la buena noticia y para preparar, en este caso, a los discípulos, ¿no?,
su entendimiento, su comprensión, su aceptación, y que ese hecho fue fundante para que los apóstoles entonces tuvieran toda la oportunidad de predicar el evangelio y, como dice, hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así es como termina Mateo. Mateo, hermanos, entiende que la gran comisión, ¿no es cierto?, es un desafío fundamental, es un desafío enorme, ¿no? Pero ahora están convencidos de la realidad del reino, de todo lo que el evangelio les ha dicho. ¿Okay? Bueno, eso quería compartirles de una forma, ¿no?, también de acercarnos a lo que es el evangelio de Mateo. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos y hermanas? Hermano, permiso, yo no diría tanto preguntas, sino volver a escuchar porque, hermano, es impresionante, no, en serio, es impresionante, pues porque uno ha leído los evangelios, pero todo esto, no, hermano, toca volverme a sentar con calmita y volver a escuchar porque es demasiado para mí. Sí, Pero hermana no, Rosalba. muy hermoso, hermano, poder uno saber tanta sabiduría allí guardada en estos hombres tan estudiosos de cada evangelio. Sí, sí, mi hermana Rosalba. Sí, sí, yo lo entiendo muy bien. Yo por eso no se crean, hermanos. Yo cada vez que leo, que investigo, que veo, ay, digo como el filósofo, yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Le digo, Dios mío, tanta cosa que todavía uno tiene que aprender, ¿no es cierto? Así que bueno, pero bendito Dios que estamos aquí. Bueno, pero algún comentario, ¿qué les parece? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué puede servir para su vida cristiana? Porque finalmente es esto, hermano. Nosotros queremos estudiar los evangelios no para aprenderlos, sino para respirarlos, para vivir algo, ¿no? A mí la verdad me llama mucho la atención esta propuesta que les dije. Yo digo, todos los que seguimos a Jesús debemos saber que la cruz está enfrente de nosotros. Para mí eso ha sido algo muy revelador, ¿no? El cristiano que dice, ay, no es que, ay, es muy problema, ay, es que no puedo, ay, que estoy cansado, ay, es que, ay, ya, no ha entendido el mensaje de la cruz, no ha entendido el mensaje de la cruz. Pero ustedes, ¿qué les dice? Los hermanos que están allí ocultos tras sus cámaras, no sé si están, ocupen el chat si quieren, pero hoy terminé pronto mi clase para que vean que me estoy portando bien. Han funcionado los retos de mi esposa. ¿Alguna impresión, algún comentario, algo que quieran aportar a la clase, algo que ustedes conozcan también? No importa si es poco o mucho, pero ¿qué podríamos aportar a la clase? Bueno, a mí en mi caso siempre me gustó la parte de las bienaventuranzas y en especial el capítulo 5, o sea, la bienaventuranza todo el capítulo 5, el versículo 14 al 16, más en ese caso a mí me gustó siempre eso, pero ahora con eso entendiendo, explicando todo lo que es el libro de Mateo, y es fuerte el libro de Mateo, así que es muy, muy bueno aprenderlo de esta manera. Sí, amigo mío, vos lo dijiste muy bien, es muy fuerte. Es que ningún evangelio nos trata un evangelio liviano, ninguno. Así es que bueno, gracias por decir, sí, las bienaventuranzas, todos nos enamoramos, ¿no? Bienaventurados los más. Bueno, lo que no sabemos que son las instrucciones que los súbditos deben de tener para ser parte del reino, para reflejar al rey. Bien, ¿alguien más?
Yo miraba, hermano, Adelante, hermano Pedro. La parte del capítulo 13 de Mateo, donde el hermano nos decía que además de tener nosotros enemigos por fuera, detractores de afuera, los que tenía que enfrentar adentro, pues era más duro, más teso, ¿no? O sea, le tocaba tener un aguante tremendo porque estaban los de afuera y fuera de eso tenía uno los de adentro, o sea, remachado por lado y lado, pues. Sí, entonces era siempre como un reto para nosotros los creyentes, ¿no? Que tenemos que afrontar eso también. Tal cual, mi hermano Pedro. Jesús dijo, el Evangelio dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, ¿arrancamos la cizaña, Señor? Sí, por favor, arrancamos. ¿Te lo llevas o te lo mando, Señor? ¿No? Y el Señor dijo, no. Ya vendrá el segador. Déjense de molestar, dijo el Señor. Ya déjense de molestar. Ya vendrá el segador y él hará lo que quiera. Ustedes no tienen autoridad. Bueno, es interesante ver estas parábolas a la luz de ese contexto, ¿no? O de esa perspectiva, de decir, es cierto, o sea, y lo más impactante para mí no era eso, o sea, yo puedo convivir tal vez con un hermano o hermana incómodo o incómoda, ¿no? Pero el gran desafío que yo tengo es, ¿no seré yo acaso la cizaña, Señor? En mi legalismo, en mi piadosa forma de querer ser, ¿no seré yo, Señor, la piedra de tropiezo, el pez malo, el bagre? Bueno, tengo cara de bagre, pero la pregunta es esa, o sea, ¿será que soy yo? Sí, es muy poderoso esto. Así es que bueno, me alegra, Pedro, y siga profundizando en eso. Si a usted le llamó eso, Pedro, sígalo meditando, sígalo pensando y bueno, algún día tal vez alguna linda prédica saldrá de eso. Karina. Sí, mi pregunta es más, a los evangelios. Como antes tenían los nombres todos y se identificaba por dónde, de dónde provenían. Por ejemplo, Saulo de Tarso, así. Y bueno, ¿por qué entonces a Jesús le decían Jesús de Nazaret cuando él nació en Belén? Muy bien. Es una linda pregunta, ¿no? Tengo la respuesta, pero la tengo hecho un matete en la cabeza, Karina. Déjame acomodar las ideas. A ver, ¿por qué te explico que tengo el matete en la cabeza y no quiero traer? Porque yo sabía que en algún momento esa pregunta me iban a hacer, porque yo me hice esa pregunta hace tiempo atrás. Entonces, cuando me lo explicaron, me hicieron el matete en la cabeza. Entonces, yo tuve que investigar por mi cuenta, ¿no? Pero eso ya tiene rato. Entonces, no tengo muy fresca la respuesta. Tengo una idea vaga del por qué. Jesús nace en Nazaret, le dicen, Jesús nace en Belén, perdón, le dicen el Nazareno, e incluso le dicen el Galileo. Incluso le dicen el Galileo. O sea, hay 3 denominaciones que le dicen a Jesús. En primera instancia, debemos saber que es muy probable que las denominaciones vayan siendo en función del lugar donde él pasó. O sea, yo soy mexicano, pero alguien podría decir también que soy argentino, ¿no? Entonces, si alguien escribe una biografía mía después de muchos años, pueda referirse como el mexicano argentino o el mexicano o el argentino trucho, podrían hacerse esas denominaciones, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con Jesús, pero hay otra razón que ahorita mis 2 neuronas que tengo no están conectando. Así es que si vos me permitís, en la próxima clase traigo una respuesta más concreta, no es tan complicada la respuesta, pero yo no la quiero enredar porque no la tengo clara. Así es que, buena pregunta. Si me permitís, en la próxima clase te traigo la respuesta. ¿Puede ser? Muy bien, porque sí, hay esto. Nazareno, Galileo, Betlem.
Sí, la traigo aquí. Ya me viene, viste, los flashes de luces, pero no quiero ahora hacer el matete. Betlén tiene una connotación teológica más que geográfica, pero por eso digo, déjame cerrar la idea, ¿ok? Bien, ¿alguien más, hermanos, hermanas? No sé, Mateo sí, es que esa es mi confusión. ¿Quién lo llama el Nazareno y quién lo llama? Bien, ya estoy empezando a echar a andar la ardilla, pero No va a dormir hoy, Karina, no te preocupes. sí, no voy a dormir hoy. No, olvídate, yo acabo la clase y yo Capaz que te va a mandar a la medianoche el mensajito. Aquí está la respuesta. No. Es que de veras tengo aquí la nebulosa en la cabeza, porque yo ya había leído de eso incluso y todo. Así que, voy a dejar. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Todo bien? Mi intención es que no solo nos sintamos temor ante decir, ay, es un montón de cosas en el Evangelio. Pues sí, es un seminario, hermanos, tenemos que profundizar en muchas cosas, ¿no es cierto? Tampoco yo pretendo que todo esto que yo les dije en clase nos lo aprendamos. A mí me costó muchos años irlo asimilando, comprendiéndolo y demás, ¿no? Pero me parece que es muy valioso para entender la profundidad. A veces los lectores de la Biblia lo leemos tan liviano, ¿no? Sí, Evangelio de Mateo, capítulo 5, bienaventurado, bueno, qué lindo. Pero, ay, siento que a veces nos hace falta saber, sentir, oler, probar esa belleza que tiene el Evangelio. Así es que bueno, ojalá y cuando termine esta clase, hermanos, no sientan feo de los Evangelios y no se enamoren de ellos. Y una pregunta más. Sí, Karina. ¿Cómo se dice? ¿San Mateos o solo Mateo? ¿O San Lucas o San Marcos? La denominación es indistinta. Puedes decir Evangelio de San Mateo, puedes decir Evangelio de Mateo, puedes decir Evangelio según San Mateo, ¿no? Puedes decir Evangelio según Mateo. La denominación es indistinta. ¿Por qué las denominaciones? Por los estados en que fueron pasando estos libros, ¿no? Acuérdense, al principio, como no se sabía quién había escrito, ¿no? Las comunidades cristianas empezaron a identificar a un personaje para colocarlo como su autor. Entonces, dijeron, bueno, el evangelio que estamos leyendo, entendemos que fue el discípulo de Jesús, ¿no? Que lo escribió en hebreo, en arameo, etc. Okay. Pero entonces, como se estaban circulando varios evangelios en aquel tiempo, la primera denominación que se dijo evangelio según Mateo, según, como diciendo, bueno, esta es la visión que Mateo tiene. Entonces, está bien decir evangelio según Mateo, ¿no? Porque esta es la visión de él, lo que él piensa, ¿no? Según Karina, el amor es esto, pero según Liti, el amor es lo otro, ¿no? Entonces, es válido porque es la apreciación que tiene Mateo sobre Jesús. Luego, ¿no? Como que ya las comunidades empezaron a afianzar que ese evangelio sí lo escribió Mateo, sí fue de él, fue el discípulo del Señor, tal. Y entonces muchos empezaron a decir, no, ya no es según Mateo, sino ahora según Evangelio de Mateo, afirmando categóricamente que ese Evangelio es de Mateo y que ese Evangelio, ese mensaje que está diciendo Mateo es verdadero, es real, es lo que la iglesia ha reconocido. Después, los evangelios fueron caminando en el transcurso de la iglesia, del tiempo, y la iglesia primero, en los primeros 4 siglos, ¿no? Después la iglesia imperial, ya con el influjo de la iglesia católica, se le dio el nombre de San, ¿no? Como hablando de que algo es especial, ¿no? De que Mateo es santo, diríamos, ¿no? Entonces, por eso se le dio esa denominación de San Mateo, como una denominación de ser un libro santo, de ser una palabra de Dios, etcétera. Entonces, por eso también alguien puede decir
vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 2. Entonces, no hay ningún problema como citen el Evangelio. Yo en lo particular, si ustedes leen Reina Valera, yo tengo Reina Valera y mi Biblia dice San Mateo, por ejemplo. San Mateo. Pero hay otras versiones que no, ya nomás dicen Mateo. Y hay todavía otras que dicen según San Mateo. Pero viene por estas razones. Así es que, como quieran decir, ningún problema. Muy bien. ¿Algo más, hermanos, hermanas? Antes de que se nos acabe la ensalada de frutas. Porque el café de Dina, ese café ya terminó o está frío, una de dos. Bueno, pues si no hay ninguna duda, hermanos, bueno, la próxima clase voy a traer a otra forma de abordar el Evangelio de Mateo, solamente porque no me quiero quedar con él. No es porque quiera meter más información ni nada, porque ya, a lo mejor ustedes digan, bueno, ya, listo, con esto tenemos suficiente para no dormir. Vamos a trabajar la primera hora en explicar un poquitito esta narración de los santos que resucitan. Quiero hablar un poco sobre la confesión cristológica, pero es muy importante porque la Iglesia Católica dice que ellos creen que Pedro es la piedra y el papado, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunas cositas sobre eso, qué significan las llaves, las puertas del Hades, etcétera. ¿Y qué otro tema era el que teníamos pendiente de Mateo? Solo esos, ¿verdad? ¿O había otro? Solo esos, ¿verdad? Bueno, entonces... Más, amor, gracias. Dada la amable intervención de la hermana Berenice. No, porque bueno, a ver, digo, estaba, bueno, pero no, listo, ya, no voy a meterme. Pero investiguen ustedes, hermano, porque esto es lindo, o sea, la verdad que es lindo. El sermón profético, investiguen mucho, que tiene que ver con cómo entender la parábola de las 10 vírgenes, los talentos y ¿cómo se llama? Cualquiera que le haya hecho a uno de estos pequeñitos, darle de comer, beber, me lo han hecho a mí. ¿Qué tiene que ver eso en el contexto del sermón profético de los últimos tiempos o como se le llama? Bueno, eso ya se los dejo de tarea, eso no lo vamos a ver en clase. O sea, perdón, es que solo quiero aclarar que está buena toda la información, solo que no la tomes para examen, por favor. No, ahora se aguanta, ahora no voy a decir nada más. Y voy a poner todo esto en el examen, todo. Si yo estaba por secundar a mi hermana Rosalba. Y, bueno, toma como evaluación el que podamos volver a ver todas las clases que nos han pasado. Y ya, la segunda hora, solo para avisarles, ya me pasó un minutito, pero solo para avisarles, la segunda hora vamos a empezar a ver a Lucas, ¿ok? Ya empezamos a mirar a Lucas, ¿ok? Y la próxima semana, que ya es nuestra última semana, vamos a voy a terminar con Lucas, igual, con algunos pasajes, etcétera. Lucas me encanta, porque Lucas tiene tanta música, tanta belleza, tanta cosa. Y quiero hablar un poco sobre el documento Q. Eso sí, vamos a hablar sobre el documento Q. ¿Okay? Bueno, hay tantas cosas para hablar, hermano, que no sé si nos va a dar tiempo. Y después la evaluación. ¿Ok? Después la evaluación. Bueno, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Linda tarde para todos. Cuídense mucho. Paz.